¿Cuántos niños has visto abandonar el fútbol con 12 años? Yo he visto unos cuantos y casi siempre hay una razón que se repite, una razón que muchos entrenadores no quieren ver o no saben ver. Hoy te la cuento. Hoy vamos a hablar de uno de los errores más comunes y más dañinos del fútbol formativo: etiquetar a los niños como titulares o suplentes desde edades muy tempranas. Vamos a ver qué les pasa por dentro a esos niños, cuál es el impacto real que tienen en su autoestima, en su motivación y en su relación con el deporte. Vamos a hablar de esa obsesión por el resultado que está detrás de todo esto. Y al final te daré herramientas concretas que puedes aplicar desde el próximo entrenamiento. Vamos allá. Antes de entrar en materia, quiero dejarte una idea que va a ser el hilo de todo lo que vamos a hablar hoy. A todos los niños les gusta sentirse importantes, a todos les hace ilusión ser titulares. Eso es algo universal y que evidentemente nadie va a cuestionar. Pero también es universal lo contrario. A todos les hace daño sentirse sistemáticamente relegados. Sentir que hagan lo que hagan, no cuentan o van a tener muy pocos minutos o prácticamente nunca van a ser titulares. Y sin embargo, muchos entrenadores seguimos estableciendo jerarquías fijas dentro de nuestros equipos. Sin querer, muchas veces, es cierto, de manera totalmente inconsciente, sin darnos cuenta quizás. Pero la realidad es que lo hacemos. Y lo hacemos en edades donde los resultados deberían ser completamente anecdóticos, donde la competición existe para que los niños aprendan, no para que el entrenador acumule victorias y se lleve para su casa la copita de la Liga Benjamín. Eso es lo que vamos a cuestionar hoy, empezando por el principio. ¿Por qué no deberíamos etiquetar a niños de 8, 9 o 10 años como titulares o suplentes en nuestros equipos? La respuesta, si la piensas un segundo, es bastante obvia, porque estamos trabajando con personas que están en pleno desarrollo emocional, físico y mental. Personas que todavía están construyendo su identidad, su autoconcepto, su forma de verse a sí mismas y, por lo tanto, también su autoestima. Y cuando tú, como adulto referente, empiezas a mandar mensajes repetidos, explícitos o implícitos, del tipo tú siempre sales de inicio o tú siempre esperas en el banquillo, estás influyendo directamente en cómo ese niño se ve a sí mismo y cómo construye su propia identidad. No es una influencia menor, no es algo que se diluye con el tiempo, es algo que se asienta a lo largo de su vida. Y lo curioso es que el daño va en los dos sentidos, porque las etiquetas perjudican tanto al que siempre es suplente como al que siempre es titular, aunque esto último no lo vemos tan fácilmente y a menudo lo pasamos un poco por alto. Pero vamos a ver los dos casos. Hablemos de qué pasa con los niños que siempre son titulares. El niño que siempre sale de inicio desde muy pequeño empieza a construir una identidad basada en eso, en yo soy de los buenos y yo tengo aquí mi sitio asegurado. Y eso, que puede hasta sonar positivo para algunas personas, tiene una trampa enorme, porque ese niño empieza a creer que no necesita esforzarse tanto, que su puesto no está en juego, que puede bajar la intensidad porque al final va a jugar igual. Además, empieza a mirar diferente a los compañeros, y esto es la parte más importante, a los que considera por debajo de él, y no siempre lo hace además con respeto. Hay algo que ocurre con mucha frecuencia y que ilustra esto perfectamente. Cuando un entrenador decide sustituir a un jugador que siempre es titular para dar entrada a alguien que habitualmente siempre es suplente, ¿cómo suele reaccionar este jugador titular cuando sale del campo? Pues con mucha frecuencia lo hace mal, con gestos, con caras, con comentarios hacia sus compañeros que evidentemente no sientan bien al jugador que entra en su lugar. Al final es un ataque hacia la dignidad de ese propio niño. Y detrás de esa reacción hay un mensaje que el propio entrenador ha instalado en ese niño, probablemente sin querer. El mensaje de que el que entra es peor que él y que por lo tanto es evidente que tienes todo tu derecho para enfadarte, para pensar que el equipo ahora es inferior y a dónde estamos yendo, que vamos a perder el partido por culpa de este cambio. Y al final el entrenador está metiendo a este que es peor que yo, y no es porque me lo esté inventando, sino porque a lo largo de todas las jornadas lo está poniendo de suplente y a mí me está poniendo de titular. Por lo tanto, aquí hay algo que no cuadra. Y eso no es culpa del niño, es consecuencia de un sistema que le ha dicho semana tras semana que él está por encima del resto, por encima de los compañeros, que es mejor que los demás. Que un niño sea siempre titular es el primer paso para tener problemas con su ego en un futuro más cercano
qué lejano. Pero si el daño al que siempre es titular es significativo, el daño al que siempre es suplente es muchísimo más profundo y mucho más difícil de reparar. Pero antes de continuar, os recuerdo que me ayuda muchísimo que le deis like a estos vídeos si os gustan, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y que dejéis en comentarios cualquier referencia a este tema o a propuestas de vídeos futuros. Sin más, hablemos ahora de ¿qué sucede con esos jugadores que siempre son suplentes? Porque el niño que semana tras semana ve cómo sus compañeros salen al campo y él se queda en el banquillo, empieza a construir una historia de sí mismo. Y esa historia dice, no soy suficientemente bueno para estar aquí o para este deporte. Y al principio es simplemente una duda, pero después se convierte en una creencia. Y esa creencia no se queda en el campo de fútbol. Trasciende, se extiende a lo largo de su vida. Afecta a cómo ese niño se percibe fuera del campo de fútbol, cómo se percibe en el colegio, cómo se percibe en las relaciones con otras personas, a cuánto se debe esforzar cuando las cosas se ponen difíciles, porque al final probablemente él se hartó de esforzarse en nuestras sesiones de entrenamiento y al final el resultado siempre era el mismo. Llegaba el fin de semana y el banquillo estaba allí para esperarle. Por lo tanto, cuando algo se pone difícil, ha aprendido que no merece la pena ni intentarlo. Y eso es lo que genera el abandono deportivo temprano, no la dificultad del deporte, no la falta de talento, sino la sensación de que no merece estar ahí. Y aquí quiero que te pares un segundo y pienses en algo. ¿Recuerdas cuando eras niño y en el parque o en el patio del colegio hacíais equipos para disputar un partido? ¿Recuerdas a los que siempre eran elegidos los últimos? Puede que tú no lo vieras así, o incluso puede ser que tú fueses uno de esos jugadores que siempre eran los últimos en ser elegidos. Pero sea como sea, seguro que conoces a alguien que sí era ese tipo de jugador, ese tipo de persona que al final iba con quien nadie lo quería. Porque la realidad es que el último en ser elegido no lo quería ni un equipo ni lo quería otro. Simplemente iba con quien cuadraba. Y te aseguro que esa persona hoy, de adulta, recuerda perfectamente cómo se sentía en ese momento. Y esto es lo realmente significativo. No que recuerde la situación de no, elegíamos los equipos y a mí me elegían de último. No, sino que recuerde el sentimiento. Y con esto quiero hacer un pequeño inciso. Llevad siempre los equipos hechos a vuestras sesiones de entrenamiento. No dejéis que vuestros jugadores elijan a sus compañeros para los partidos o para las tareas. Es una situación cruel, que desde el plano puramente egoísta no beneficia en nada al equipo más que en hundir la autoestima de algún jugador y, además, es una práctica completamente innecesaria, ya que no tiene ningún tipo de beneficio. Insisto, llevad los equipos de las tareas o de los partidos hechos de casa. Y si no los lleváis hechos, por el motivo que sea, entonces hacedlos allí. Pero que ningún jugador sienta que lo eligen de último porque nadie quiere que vaya él en su equipo. Las experiencias de exclusión en la infancia dejan muchísima huella y nosotros como entrenadores tenemos la capacidad de evitar que eso ocurra dentro de nuestros equipos. La pregunta que debemos hacernos es si realmente hacemos algo para evitar este tipo de cosas. Ahora bien, si esto está claro, si el daño es tan evidente, ¿por qué sigue sucediendo este tipo de cosas? Porque detrás de todo esto hay algo que mueve muchísimas decisiones en el fútbol base, que es la obsesión por el resultado inmediato, el resultado de este fin de semana, no de dentro de un mes, ni de dos, ni de dentro de 2 años, que es donde deberíamos de poner el foco en este tipo de categorías. Pero muchos entrenadores, por presión del club, por presión de las familias o por una necesidad personal de reconocimiento, priorizan la victoria por encima del desarrollo. Y para ganar, recurren siempre a los mismos, a los 4 o 5 jugadores que destacan más físicamente, que tienen más rodaje y que son más determinantes a corto plazo. El resultado, que los demás dejan de tener oportunidades, dejan de desarrollarse y el equipo, en lugar de crecer, se estanca alrededor de un puñado de jugadores. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que eso no es formar, es seleccionar. Y el fútbol formativo, lo dice la propia palabra, no debería basarse en seleccionar, sino en desarrollar futbolistas, desarrollar personas, pero al fin y al cabo formar. Pero hay algo que lo complica todavía más, y es que esta dinámica muchas veces está avalada por los propios clubes. Hay coordinadores que solo van a ver los partidos del fin de semana, que no pisan un entrenamiento a lo largo de todo el año, que no saben qué pasa en el día a día, que evalúan al entrenador en función de los resultados de cada fin de semana. Y si el club aplaude en sus redes sociales, esto lo vemos todas las semanas, todos los lunes o los domingos por la noche, aplaude en redes sociales a los equipos que ganan, aunque deje siempre a los mismos niños en el banquillo, ¿qué va a aprender el entrenador de ese club? Que lo importante es ganar.
que el reconocimiento lo tiene el entrenador que gana, que el desarrollo, el reparto de minutos, el bienestar emocional es completamente secundario. Y ahí todos perdemos, los niños, el club y el propio fútbol formativo. Pero antes de hablar de soluciones, quiero que nos detengamos un momento más en el impacto real que esto tiene en los niños, porque creo que a veces lo nombramos, pero no lo visualizamos del todo. Cuando un niño está sistemáticamente etiquetado como suplente, pasan varias cosas a la vez. La primera es que pierde la motivación. Si haga lo que haga, no cuenta. Si entrene bien o entrene mal, la decisión ya está tomada. ¿Para qué esforzarse? Esa es la pregunta que ese niño se hace, aunque no lo diga en voz alta. La segunda es que se bloquea. Cada vez que le toca entrar al campo lo hace con una presión enorme, con miedo a fallar, con la sensación de que tiene que justificar esos minutos que le han dado. Y ese miedo le impide jugar con libertad, le impide aprender, le impide desarrollarse. La tercera es que desconecta. Poco a poco deja de disfrutar del fútbol. El deporte que antes le encantaba se convierte en algo asociado a la frustración, a la exclusión y al fracaso. Y cuando eso pasa, el abandono es solo cuestión de tiempo. Llega más temprano que tarde, evidentemente. Y la cuarta es que se siente menospreciado, con todo lo que eso conlleva, a nivel de autoestima, de relaciones con los compañeros y de imagen de sí mismo. Hay un daño colateral que pocos tienen en cuenta también, que son las familias. Los padres de esos niños sufren. Ven a su hijo ilusionado el viernes porque tiene un partido el sábado o el domingo, lleno de energía para el partido, y el sábado vuelve a casa habiendo jugado 10 minutos. Otra vez, porque no es algo que suceda de manera aislada, no, son casos de niños que cada jornada están en la misma situación. Muchas familias se callan por respeto, por no querer parecer pesadas, pero esto lo sienten y es un problema que tienen en su casa, ver a su hijo triste, desilusionado, desmotivado y que quieren abandonar la práctica deportiva. Y esa tensión acaba afectando también a la dinámica del grupo. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a ese niño cada semana? Y al que siempre juega también de titular, ¿qué mensaje le estamos dando? Que es imprescindible. Un niño de 8 años es imprescindible realmente. Un niño de 8 años es bueno para su formación como persona que se siente imprescindible en un grupo. Pregunto. ¿De verdad que esto ayuda a formar personas equilibradas? Pero bueno, avancemos. Hemos hablado del problema y creo que ha quedado bastante claro. Y ahora viene lo práctico, porque de nada sirve entender el problema si no sabemos qué hacer con él. Aquí van 5 cosas que puedes empezar a aplicar desde ya. La primera es establecer una norma interna clara, que todos empiecen alguna vez a lo largo de la temporada de titulares. No tiene que ser en todos los partidos, ni tiene que ser algo rígido, pero deberías de tener un compromiso contigo mismo de que no tengas en tu equipo jugadores que pase toda una temporada y no hayan sido titulares nunca. Es completamente innecesario en etapas de formación que esto suceda. Ese momento de hoy empiezo yo tiene un peso emocional enorme para un niño, aunque luego juegue menos minutos que otro que empezó de suplente, pero la sensación de salir al campo desde el principio, de que el entrenador ha confiado en ti para arrancar, es algo que se queda en ti, que te construye también como persona. La segunda es rotar los puestos sin miedo. A estas edades lo más importante no es consolidar a un delantero centro o a un central, es explorar, es que los niños vivan el juego desde distintas posiciones, distintas perspectivas, distintas posibilidades. Eso les enriquece formativamente mucho más que especializarles a los 9 años en una posición. Y además te da información como entrenador, información que no tendrías si siempre juegas con el mismo esquema y los mismos jugadores en los mismos puestos. La tercera es que hagas que todos se sientan valiosos y cuida muchísimo el lenguaje. Esto tiene que ver con cómo te comunicas con cada jugador. Hay niños que pasan una temporada entera sin recibir un solo feedback positivo por parte de su entrenador. Solo recibe correcciones, errores percibidos, toda temporada. Eso moldea la imagen que tienen de sí mismos, y no para bien, evidentemente. Asegúrate de que cada niño, también el que juega menos, recibe reconocimiento por su actitud, por su esfuerzo y también por su mejora, que alguna tendrá, aunque sea poca. Pero reconócesela, porque va a estar muy agradecido por ese feedback. La cuarta es que evalúes la actitud, no solo el talento. Lo decíamos en el vídeo anterior. Premia al que se esfuerza, al que anima a sus compañeros cuando está en el banquillo, al que entrena bien, al que respeta las decisiones aunque no le gusten. Eso tiene un doble efecto. Por un lado, reconoces a niños que de otra forma pasarían desapercibidos, pero por otro envías un mensaje al grupo entero. Aquí lo que importa no es solo si eres bueno, importa también cómo te comportas. Y ese mensaje cambia la cultura de un equipo. Y por último, hablemos claro con las familias desde el principio. Deja claro en la primera reunión de temporada cuál es tu filosofía, que habrá rotaciones, que todos van a tener oportunidades, que tu prioridad es el desarrollo
del jugador y no el resultado del fin de semana. Eso prepara el terreno y cuando luego tomas decisiones que no gustan a las familias, tienen un marco de referencia. Saben que no es arbitrario, que hay un plan detrás, que hay algo pensado. Y si eres coordinador o director deportivo, hay una cosa que puedes hacer que cambia todo, y es que debes evaluar a los entrenadores por lo que suceda durante la semana, más todavía que lo que sucede el fin de semana. Ir a ver cómo entrenan y no solo ir a ver cuántos partidos ganan o cuántos partidos pierden. Ve a ver entrenamientos, pregunta a los niños, escucha a las familias. Solo así sabrás si el trabajo que se está haciendo es realmente formativo. Y antes de cerrar, quiero dejarte con una idea que para mí resume todo lo que hemos hablado hoy en este vídeo. Hay una pregunta que creo que todo entrenador de fútbol formativo debería hacerse antes de tomar cualquier decisión relacionada con los minutos de juego, con las alineaciones o con los roles dentro del equipo. La pregunta es esta: ¿esto lo hago por los niños o lo hago por mí? Porque a veces detrás de la obsesión por el resultado, detrás de jugar siempre con los mismos, detrás de no rotar, aunque el partido esté controlado, hay una decisión de un entrenador por culpa de una necesidad adulta de ser reconocido, de ganar, de demostrar. Y esa necesidad es completamente legítima. Ojo, todos tenemos esa necesidad de reconocimiento en algún momento de nuestra vida. Pero no puede satisfacerse a costa del bienestar de un niño de 9 años. El fútbol formativo existe para que los niños aprendan a jugar al fútbol. Sí, pero también para que aprendan a esforzarse, a equivocarse, a levantarse, a trabajar en equipo y a gestionar la frustración y la alegría. Y eso no lo aprenden si están siempre en el banquillo o siempre de titulares. Lo aprenden cuando el entrenador tiene el criterio, la madurez y el compromiso de darle a cada niño lo que necesita, no lo que le conviene al marcador del domingo o del sábado por la tarde. Y eso es nuestra responsabilidad, aunque sea pequeña, tiene un impacto enorme en nuestros jugadores. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, si te ha removido algo, me gustaría mucho leer tu opinión en los comentarios. ¿Cómo gestionáis los roles en vuestros equipos de titulares, de suplentes? ¿Has vivido alguna situación parecida de las que hemos comentado hoy? Y si lo que quieres saber es si yo opino que todos los niños deben jugar el mismo número de minutos en un partido o a lo largo de una temporada, pues entonces estás de suerte, porque la semana pasada hicimos justo un vídeo hablando sobre ello. Sin más, recordad que me ayudáis mucho dejando un like y suscribiendo si todavía no lo habéis hecho. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.